Desde tempranas horas de este jueves, investigadores de delitos contra la vida e investigación criminal de la Policía Nacional Civil, así como fiscales del Ministerio Público, allanaron un domicilio ubicado en la 26 Avenida y 16 Calle del barrio San Antonio en la zona 6 capitalina. En este lugar, autoridades incautaron un fusil, una pistola, una granada de humo y municiones. La policía enfatizó que el domicilio era utilizado como guarida del pandillero Luis Calderón, conocido como El Gruñón, recientemente recapturado por las fuerzas de seguridad, en donde también se guardaban las armas de fuego y otros objetos ilícitos que eran utilizados presuntamente para realizar extorsiones. Fiscales aseguran que estas diligencias buscan capturar a líderes de estas clicas y reducir la violencia en el país. En TN23 siempre le llevamos la información más actual, todo lo que ocurre, pues en su momento lo transmitimos, pero a la par también traemos el análisis, lo cual es muy importante. Los fenómenos ocurren, pero el por qué es muy interesante, muy importante saberlo a través de la voz de expertos. En estos tiempos hemos visto entonces constantes ataques hacia mercados, hacia comerciantes, en Santa Luisa, en Santa Paz, en La Palmita, en Jocotales. Muchos mercados entonces bajo ataque de las pandillas, bajo los extorsionistas, pero vamos a encontrar los puntos de vista importantes del por qué ello está sucediendo. Me acompaña en este programa el licenciado Edgar Celada, quien es analista en temas de seguridad y justicia del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bienvenido, licenciado. Buenas tardes, mucho gusto, estoy a sus órdenes. A usted muchas gracias por estar con nosotros. Y para empezar este análisis, entonces, ¿desde qué puntos de vista se está analizando toda esta temática tan preocupante, tan importante, la de las extorsiones, totalmente ligada a las pandillas? Vea, las extorsiones son un fenómeno que evidencia la descomposición que ha vivido la sociedad guatemalteca durante mucho tiempo. Llama la atención qué es lo que hay atrás del fenómeno, porque cuando uno piensa en quienes cobran las extorsiones, en quienes entregan el teléfono, en quienes se prestan para participar en el delito, no son personas que uno dijera viven bien, sino que ellos solo son eslabones de una cadena que se hunde en la oscuridad de la clandestinidad y no sabemos hasta dónde llega. Lo cierto es que las extorsiones constituyen, después de los homicidios, el problema más sentido para una parte de la ciudadanía, sobre todo del área urbana o el área metropolitana. La cifra de extorsiones que se practican en el país no son conocidos. En realidad hay un gran subregistro porque hay una gran parte de la población que prefiere pagar la extorsión y no denunciarlo. Digamos, como en términos de comparación, mientras en homicidios andamos por unos 5,000 casos al año, y que se pueden medir porque ahí están los cuerpos de las personas asesinadas. Para el caso de las extorsiones es difícil establecerlo, pero pueden llegar a 5,000, 6,000 denuncias al Ministerio Público o a la PNC, pero incluso no hay correspondencia entre las cifras del Ministerio Público y las cifras de la PNC. Y en ambos casos se estima que hay una cifra negra, como se le conoce a esta parte de los delitos que no son objeto de denuncia. De manera que lo que normalmente vemos o lo que normalmente sale en los medios es, como suele decirse también, solo la punta del iceberg, solo el pico del iceberg, y en el fondo el fenómeno es mucho más complejo y afecta sobre todo a ciertas partes de la población donde la autoridad está ausente, ¿verdad? Que son más vulnerables. Y una de las partes más preocupantes es quiénes se benefician de esos grandes cantidades de dinero, millones que se recaudan todos los días. ¿A dónde van a parar? Existen poderes paralelos, existe un crimen organizado que son realmente los que se benefician de eso, porque como empecé diciendo, quienes se dedican a esto no son personas que vivan en el lujo, sino son tan pobres como los mismos extorsionados.
De este subregistro que usted señala, pues me imagino se aprovechan las autoridades gubernamentales para decir que el número es pequeño cuando en realidad la mayor parte está escondida, no se denuncia. Sí, bueno, probablemente las autoridades deben tener mecanismos para estimar que por cada hecho denunciado debe haber N cantidad de hechos que no son denunciados. Yo esa cifra no la conozco. Algunas entidades que han estudiado el tema estiman que por cada caso denunciado podrían haber 20 o 30 casos más, ¿verdad? Si no es que más. De manera que si hablamos de unos 5.000 hechos denunciados anualmente o 6.000, podríamos hablar de unos 30.000, 40.000 casos que no son denunciados y que eso le da la magnitud de la extorsión. Eso por un lado. Luego hay el problema es que tiende a sobredimensionarse en los medios el impacto del asunto, de manera que entre la cifra no denunciada y la bulla, perdone que lo diga coloquialmente, que se hace de los casos, hay un territorio de mucha confusión que alimenta el temor, el pánico de la población. De manera que uno debería sugerir que, como se dice también coloquialmente, nos calmemos y tratemos de entender el fenómeno en su justa dimensión, porque igual puede servir para justificar que se está atendiendo eso y no otros hechos delictivos, como por ejemplo los asaltos, el robo de celulares, etcétera. De hecho, hace pocas horas pues, se llevaron a cabo algunos allanamientos donde se encontró mucho armamento y otras evidencias utilizadas por los extorsionistas, pero ¿se ha logrado establecer, cree usted, que haya estudios grandes en Guatemala sobre cómo operan estas estructuras o solo lo que vemos superficialmente, licenciado? No, yo entiendo que tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional Civil han venido desarrollando mecanismos de cooperación entre ellos, donde le están poniendo mucha atención a la investigación criminalística, hay un seguimiento, están haciendo estudios de patrones de conducta, en lugar de estar persiguiendo a un extorsionista en particular, estudian el proceso en conjunto y luego no se olvide usted que para que ellos puedan proceder en contra de un criminal determinado o un grupo criminal, tienen que tener la orden judicial y para eso tienen que presentarle al juez pruebas de que la captura o el allanamiento que van a hacer están debidamente fundamentados y en consecuencia la exigencia de una tecnología o una técnica de investigación criminal está siendo cada vez más utilizada. Todavía el día de hoy no hay un acuerdo entre los expertos sobre por qué, por ejemplo, han reducido el número de homicidios en el país. Ese es un hecho real que viene para abajo la curva de homicidios. Yo creo que una de las razones es cabalmente de que las autoridades han dado golpes, sobre todo en el curso de este año, golpes estratégicos a clicas importantes dedicadas a la extorsión. Y la extorsión está vinculada al número de homicidios, porque los extorsionistas, para enviar los mensajes a la población, practican o ejecutan asesinatos, algunos muy terribles, que tienen el propósito de sembrar terror. Entonces, si se desarticulan las clicas dedicadas a la extorsión, obviamente también se va a prevenir el número de homicidios y va a seguir bajando la curva de homicidios. Me parece que esto es importante tenerlo en cuenta porque se necesita un enfoque de conjunto y no el enfoque sobre un hecho o un sector en particular, sino el conjunto del fenómeno criminal en el país. Muy importante, muy interesante el desarrollo entonces de lo que usted nos está comentando, pero vamos a continuar en la segunda parte. En este momento vamos a la pausa y seguimos con este análisis profundo del fenómeno de las extorsiones en Guatemala y sus implicaciones, las que todos vemos día con día. Ahora volvemos.
Gracias por continuar con nosotros en TN23 y en El Rostro de la Noticia en este análisis diario. En este caso, el de las extorsiones, por ser un tema actual de interés y que está afectando a miles, a millones de guatemaltecos más bien. Tenemos el análisis del licenciado Edgar Celada, quien es analista experto en temas de seguridad. Vemos entonces los últimos ataques dirigidos a comerciantes, a mercados completos que han tenido que cerrar los comercios debido a este temor, pero ¿qué hace un ciudadano? ¿Cómo identificar el tipo de extorsión? ¿Cuándo temer o cuándo darlo a conocer a las autoridades? Vea, yo creo que en esto no hay ninguna receta y obviamente cualquiera de nosotros está expuesto a caer en la mira de un extorsionador. Hay segmentos de la población que son más vulnerables porque tienen contacto cotidiano con el público y son ellos precisamente a los que buscan originalmente. Digamos que el primer síntoma preocupante, y eso lo conocemos por las noticias de todos los días, es cuando el extorsionista se acerca y le da el teléfono. Bueno, está el caso de aquel piloto que se negó a pagarles y lo ejecutaron, ¿verdad? Que él dejó una carta donde les decía que no iba a pagarles la extorsión y los dejó en manos de la justicia divina y demás. Pero no toda la gente está en ese ánimo, en esa fortaleza espiritual de correrse el riesgo. Entonces, ¿qué hacer? No hay una fórmula, una receta. No es lo mismo que le entreguen a uno en su puesto de venta el teléfono o donde está manejando el bus, que le entreguen el teléfono. Ahí creo que tanto los comerciantes como las empresas o los pilotos deberían tener estrategias conversadas conjuntamente de cómo conducirse en cada caso particular para cortar la cadena de la extorsión. No sé si la táctica sea siempre o en todos los casos negarse a recibir el teléfono. Eso es, digamos que en ese tipo de casos. En ese mismo tipo de casos, obviamente lo que uno debería recomendar o debería ocurrir en un país civilizado como se supone que es Guatemala es acudir a las autoridades y ellas tener mecanismos de respuesta pronta, inmediata, para evaluar el caso y definir el grado de riesgo en que se encuentra la persona que puede ser víctima de la extorsión. Y esto ocurre también en las llamadas telefónicas que se reciben cotidianamente en los domicilios, y entonces ahí normalmente uno puede distinguir entre dos tipos de hechos. Uno de aquellos de hechos donde el presunto extorsionista lo que tiene es una mínima información de la familia o de la persona, y en tal caso la respuesta que recomiendan las autoridades es corte la comunicación y no les vuelva a contestar. Eso es en un caso, pero si la acción es reiterada, lo que procede es ir a la autoridad, denunciar, si queda registrado en el teléfono, trasladar a la autoridad el número telefónico, porque las autoridades, el Ministerio Público, están recopilando constantemente los números telefónicos desde donde se hacen las llamadas, y a través de eso pueden establecer si el número desde donde usted recibió la llamada de amenaza corresponde o no corresponde a alguien que ha estado haciendo esto con frecuencia, y entonces establecer el grado de peligrosidad o de riesgo en que se encuentra la persona. Uno desearía que las autoridades, como repito, tengan protocolos de actuación que se apliquen a cada caso para evitar ser víctima de la extorsión. Ahora, repito, el asunto es que uno, ciudadano, tiene que tener conciencia del país en el que estamos viviendo, de la ciudad en la que estamos viviendo, y evaluar uno mismo el nivel de riesgo que puede o quiere tomar. Puede decidir no a la extorsión, pero debe tener conciencia de que los riesgos en determinadas circunstancias pueden ser muy altos. Y si no fuera así, no habría tanto homicidio vinculado cabalmente
a la extorsión. Una solución de mediano y largo plazo pasa por el fortalecimiento de los órganos de seguridad, por el trabajo de inteligencia y de detección de estos grupos, del seguimiento criminal y su desarticulación. No hay forma de liberar a la población si no es a través de la investigación criminal que conduzca a su detención y a su debido proceso. Pero además de eso es necesario que haya una política de desarrollo económico-social que desaliente a quienes estiman que es más fácil extorsionar que dedicarse a trabajar. Aquí hay un vínculo sustantivo entre la política de seguridad y la política de desarrollo. Necesitamos que el país abata los altos índices de subempleo, de desempleo o de desempleo disfrazado, la alta tasa de economía informal que conduce a mucha gente a situación desesperada que las convierte en un grupo de población susceptible de ser objeto de reclutamiento por parte de los grupos de extorsionadores. Gracias, licenciado. Estamos por concluir, pero muy importante, ¿qué le parece la correlación entre el número de investigadores y el número de policías en cuanto al número de delitos y de muertes que está causando la extorsión? Y por otra parte, siempre en este mismo minuto, la reciente creación, porque así lo ha sido, de estas entidades específicas contra las extorsiones, mientras el fenómeno ha sido muy largo, es decir, siempre parecemos llegar muy tarde como país. Mire, bueno, uno tendría que ser positivo, ¿verdad? Uno tendría que aspirar a que haya cada vez una tecnificación mayor. Los resultados de los hechos ocurridos o de las acciones tomadas durante este año deberían convencer a quienes corresponde a darle mayor presupuesto al Ministerio Público, a la Policía Nacional Civil, para fortalecer esos rubros específicos, porque sí es cierto, la extorsión es uno de los problemas más sentidos para una gran parte de la población, sobre todo de la población trabajadora, en mercados, en buses, en domicilios que son objeto de grupos que en realidad lo que son pirañas que viven a costa de la sangre de la población. Gracias, licenciado Celada, y con este análisis cerramos esta franja, pero quédese aquí en TN23, noticias y programas de contenido siempre en esta frecuencia. Con permiso.